Majo me hace una seña. A las 7:33 de la mañana, Hugo Alconamon. Buen día, Hugo, ¿cómo andás? Hola, jefa, buen día, ¿cómo andamos? Bien, ¿y vos? Bien, equipo, por favor, me la controla María, que no me empiece a abrir paréntesis mientras que estoy hablando. Está muy difícil, Hugo. Gracias, equipo. ¿Cómo no? ¿Cómo Hola, no? María, Hola, Hugo. tema y composición. Dale. Ministra de la Corte que se marcha, Corte Suprema que queda desguarnecida y después, ¿le parece? Perfecto, la corte entonces se va a Elena Hayton de Nolasco. Correcto, 78 años, se retira el 1 de noviembre y me permite darle un título, María, para los oyentes. Adelante. El mejor servicio que pudo hacerle Elena Hayton de Nolasco al presidente Alberto Fernández fue irse. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué digo esto? O sea, suena durísimo y en realidad no. Es una ministra de la Corte respetada, que ya tenía 78 años, que llegó a la Corte Suprema, recordemos, de la mano de Alberto Fernández durante el kirchnerismo, y que a su vez, al retirarse ahora también con Alberto Fernández, le ofrece la oportunidad al presidente de tomar una de las decisiones que más precian los jefes de Estado, que es poder designar a un ministro de la Corte, porque es una decisión de alto y largo impacto social. Es una de esas decisiones que un presidente sabe que será una decisión que va mucho más allá de su mandato. Recordemos, Alberto Fernández terminará eventualmente o en 2023 o en 2027. Un ministro de la Corte, María, vos bien lo sabés, puede durar décadas. Con lo cual el impacto de esta decisión también. La pregunta, por supuesto, es a partir de ahora, ¿qué ocurre? Bueno, recordemos que primero ahora tiene el presidente Alberto Fernández la oportunidad de proponer a quien quiera. Se espera, es probable, pongámoslo entre preguntas por la duda, sin una pregunta, pero debería probable que designe una mujer. ¿Por qué? Porque hasta ahora nos quedan 4 ministros varones y si postula otro varón quedaría demasiado desbalanceado. La pregunta siguiente, María, es ¿a quién podría proponer? Y a su vez, ¿qué podría ocurrir? Porque, recordemos, según el régimen constitucional, Alberto Fernández propone y 2/3 del Senado tienen que dar el ok, tienen que aprobarlo. Esos 2/3 hoy, Alberto y el gobierno no los tienen. Un ejemplo, estamos con una vacante para procurador de la Corte. Alberto propuso en su momento a Daniel Rafecas, lleva ya casi 2 años de mandato y todavía no lo logró concretar. Para ¿sí? el procurador de la un Nación, ejemplo. ¿no? El jefe de los fiscales. Lo que pasa que ahí Correcto. es porque a Cristina Kirchner no le gustó el candidato de Alberto Fernández, ¿no? Ese es el desafío, me parece, para ellos ahora, encontrar un candidato en el que los dos estén de acuerdo. Ese es el muy buen punto que iba a continuar, María, porque justamente aquí va a tener que consensuar a 2 bandas. Por un lado, una figura, digamos una mujer candidata para la Corte, que sea digerible, aceptable para la oposición, pero que también sea digerible y aceptable para el kirchnerismo y en particular para Cristina Fernández de Kirchner. Con lo cual tenés que buscar una figura de altísimo consenso para que al fin pueda ser aprobada. O 2, María, lo que te queda acá es empezar el toma y daca con la oposición y con Cristina Fernández de Kirchner, decir, bueno, a ver, uno se queda con la procuración, el otro se queda con la vacante. Y en definitiva, entonces Alberto dice, yo soy el presidente y terminé entregando las 2 piezas que me podían definir mi presidencia más allá de cuando yo me vaya de la Casa Rosada. Esto por un lado, María. Y por el otro, a su vez, es, y adentro de la Corte te quiero ver. Porque si ya veníamos complicados cuando eran 7, después 5, ahora son 4, y los 4 no es que están tomados de la mano salticando por la montaña como Heidi. Tenemos a los 4 que si se dan vueltas se clavan cuchillazos Sí, en el claro. hígado. Sí, es verdad. Con lo cual tenemos a Rosati, Rosengraf, Maqueda y Lorenzetti, que no se llevan bien entre ellos. No. Lorenzetti prácticamente ni les dirige la palabra al resto. Y digamos, si sos el presidente de la Corte hoy, Horacio Rosati, para poder llegar a juntar los votos necesarios, no te digo para lograr sacar algo sensible, para poder firmar una sentencia, es prácticamente
una discusión geopolítico-estratégica en el Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas. Sí, de hecho, Es cómo ocurrió dificilísimo, todo, María. ¿no? El relato de que Helena Hayton le avisa primero a Alberto Fernández que estaban en un Zoom, en un acuerdo. Rosati se molestó muchísimo porque Helena Hayton se va del Zoom, que estaban en la acordada de los martes, se va del Zoom para hablar con Alberto Fernández y cuando vuelve, Rosati medio que la reta porque se fue y ahí le dice, bueno, discúlpenme, pero estaba renunciando. Y ahí Rosati parece que le dijo, vez, ¿por qué no me avisó a mí que soy el presidente de la Corte antes, no? Sí, bueno, pero ahí ya creo que los puentes están tan rotos, María y equipo. A ver, un que dato no es lo menor. de menos. Francamente, creo que lo que incluso quiso Helena Hayton es una de esas pequeñas, si querés, revanchas palaciegas, como diciendo, nos llevamos mal, nos estuvimos destratando mutuamente, mirá la que te hago. Chau. Un dato no menor que tiene que ver con la elección de la persona en esta discusión que explicaba respecto de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner son los plazos. La renuncia está fechada el 30 de septiembre y el Ejecutivo, según el decreto del 2003 que hizo Néstor Kirchner, tiene 30 días para proponer a su reemplazante. O sea que antes de las elecciones ya tendría que proponer la reemplazante, ¿no? Con lo cual le quedan 4 semanas, 3 semanas y media, 4 semanas para proponer. Igual sabemos que después está la hermenéutica y la interpretación de la interpretación de la interpretación, claro. Y te van a venir con el cuento que como la renuncia es efectiva a partir del 1 de noviembre, empiezan a computar los plazos a partir del 1 de noviembre, más que después son los días hábiles, más que después la no sé cuánto y lo pateamos hasta febrero. Una cosa, hubo una reflexión final en la que no te quiero arrastrar y acá ya Majo me está corriendo, pero a ver. ¡Ay, Dios mío! Quiero decir, no, por eso, podés disentir, digamos, equipo, obviamente. Controlen los paréntesis. No, a ver, sobre Helena Hayton, me parece que es una gran, digamos, llegó con mucho prestigio, una enorme civilista, como decís, alguien que promovió y trabajó con Carmen Argibay en el tema de la Oficina de Violencia de Género de la Corte, estuvo muy atento en esa agenda. Me parece que era una jueza que hubiese tenido una trayectoria muy impecable hasta los últimos años y tuvo 2 traspiés que para mí manchan su reputación. Uno fue haberse quedado después de los 75 años, cuando la Corte, la nueva Constitución dice a los 75, como si se fue Zaffaroni, cosa que nadie está dispuesto a reconocerle, que a los 75 dijo la Constitución dice que me tengo que ir, me fui, ella tiene 78, metió un amparo judicial, decís, cuando los jueces no aceptan la ley, decís, che, es el colmo. Y lo otro, que hizo un contubernio en su momento con Lorenzetti, para que Lorenzetti nombrara a su hija en la oficina de la Corte, cosa porque ellos no pueden nombrar a sus propios parientes, y lo apoyó para ser presidente de la Corte. Entonces yo creo que entre la designación de su propia hija dentro de la Corte en un cargo muy importante, más allá de que lo pueda merecer o no, no corresponde, y se quedó 3 años más de la cuenta, para mí le sobraron por lo menos 3 años y este hecho a la estancia de Helena Hayton en la Corte, en mi opinión. Pues en esto te diría, hay distintas explicaciones que eventualmente en otras salidas las abordaremos. Sí. Y al mismo tiempo, mi título corto es, coincido con vos, María, esas son las 2 manchas con las cuales se retira Helena Hayton de Nolasco de la Corte Suprema. Sí, una pena, porque por otra parte ha sido una jueza muy importante en la Corte, muy importante, ¿no? Si querés, e insisto con esto, el último gran servicio que hizo Helena Hayton de Nolasco a quien la designó fue retirarse con ese mismo hombre en la Casa Rosada para darle la oportunidad que designe a otra figura en su reemplazo. Hugo Alconadamón, gracias Hugo. Buen día, equipo. Un beso. 19 minutos para las 8 de la mañana. Harry Styles. Adore You.